Bienvenidos a este video, el cual tiene como objetivo mostrar un poco de lo que se verá en el curso de Introducción a R y Estadística Básica. Este curso va enfocado sobre todo a personas que no tengan un acercamiento previo a la programación o al entorno de R y que sean parte del área biológica, química o de ciencias de la salud. Mi nombre es Felipe Muñoz y actualmente curso el doctorado en Ciencias Biomédicas en una línea de investigación que es parte del área de Genómica Computacional. Si tienen más interés en el curso, no duden en acercarse, por favor. El curso estará por impartirse. Los datos están adjuntos a este video o envíen un mensaje a mi correo que se muestra aquí en la esquina inferior derecha. Para este video pues elegimos explicar un poco de lo que es el análisis de varianza o ANOVA por sus siglas en inglés. Este no es uno de los temas básicos del curso, pero será uno de los temas que tocaremos con un poco más de profundidad casi al final. Este tema, bueno, lo elegimos porque es un tema muy recurrente dentro de diferentes líneas de investigación en el área de biológicas y de la salud. Y bueno, el análisis de ANOVA simple trata de analizar si dos variables y, una variable continua que se llama variable de respuesta, y f, una variable categórica o factor, también se conoce como población, si estas dos variables son independientes o no, es decir, si hay una relación entre ellas y si esa relación es significativa, es decir, si las variables categóricas afectan de alguna manera la variable de respuesta. Por ejemplo, podemos pensar en una variable y como el tiempo que tarda en curarse un paciente de X enfermedad o X lesión, y el factor F como el medicamento que se administra. Así F1 será el medicamento 1, F2 será el medicamento 2, así hasta Fk, y a esto le llamaremos niveles del factor. En este caso tenemos que nuestra hipótesis nula, las medias de dos o más poblaciones factores son iguales. Es decir, para nuestro caso tenemos un medicamento F1 en el cual probamos en distintas personas, y la media de la respuesta de esas personas va a ser mu1. El medicamento F2 va a tener como media de respuesta mu2, mu3 y así, para cada uno de los medicamentos que estemos probando. Cada una de estas mu representan las medias correspondientes a cada nivel del factor. Observemos que si aceptamos la hipótesis nula, estamos diciendo que en todos los casos la media de y, la media de respuesta, es la misma independientemente del factor. Por lo tanto, y y f serían independientes. Ya en nuestro ejemplo, el tiempo medio de curación es el mismo siempre y por lo tanto el tipo de medicamento no influiría especialmente en el tiempo de curación. Es lo mismo para todos. La media conjunta de todos estos datos se llama media global. Se puede representar con una mu sin subíndice. En el caso de aceptar esta hipótesis nula, estaríamos aceptando no solo la igualdad entre las mu, entre estas mu, sino que también que todas estas mu son iguales a la media global. Para contrastar pues la hipótesis nula, utilizamos la noción de variabilidad, que esencialmente coincide con la de dispersión. En el caso de la hipótesis alternativa, tenemos que al menos una medición de las poblaciones es diferente, es decir, al menos hay un medicamento que ayuda a mejorar el tratamiento o ayuda al tiempo del tratamiento en este caso. El enfoque del análisis de varianza, es la utilización de las varianzas para determinar si las medias son diferentes, como ya mencioné. Lo que se hace es comparar diferentes varianzas que se conoce como suma de cuadrados totales, que se descompone en dos sumas. La suma se puede ver acá abajo, la suma de cuadrados residuales o intragrupos, y la suma de cuadrados explicada o entre grupos, que tiene que ver con las diferencias entre la media de cada factor y la media global. Más concretamente, pues estaríamos cumpliendo esta igualdad, en donde claramente, espero que sea claramente, si H0 es cierta,
es decir, si la hipótesis nula es cierta, entonces los cuadrados entre grupos será pequeña frente a los cuadrados totales. De hecho, este porcentaje se llama porcentaje de variabilidad explicada. No sé si alguien haya escuchado un poquito de él, que se refiere a la división entre la suma de los cuadrados entre grupos entre la suma de los cuadrados totales multiplicada por 100. En general podemos decir que la hipótesis nula será aceptada si el porcentaje anterior no es demasiado alto. Si es suficientemente alto, entenderemos que el factor que hemos introducido está realmente explicando las diferencias que observamos entre los valores de la variable y por lo tanto efectivamente hay cierta relación entre y y f, con lo cual pues la hipótesis nula sería falsa. Observemos también que si la hipótesis nula se rechaza, eso no implica que todas las mu o todas las medias sean distintas entre sí, sino simplemente que alguna de ellas al menos es diferente a las demás. De hecho, pueden localizarse los diferentes grupos que aparecen entre los niveles del factor mediante un análisis que se llama contraste múltiple de rango, pero esto no lo veremos. En otras palabras, o en palabras más sencillas, lo que queremos es encontrar una relación entre nuestros factores y nuestra variable de respuesta. Esta sería una relación que no necesariamente es una causalidad, eso es importante de aclarar, pero al menos nos da un acercamiento a ello, ¿no? Ahora, se requieren ciertas cosas para poder utilizar el análisis de tipo ANOVA. Primero es una variable de respuesta continua, como ya mencioné, una variable y de respuesta continua, que tiene como característica que los valores observados son independientes, es decir, cuando tú mides una de estas respuestas, esta medición no influye en cualquier otra medición dentro de tus datos. Y que exista al menos un factor categórico con 2 o más niveles, es decir, poblaciones, en este caso nuestros medicamentos, de preferencia con una distribución normal, esto sí es muy importante, y con varianzas iguales entre los factores. Ahora, esto de la distribución normal y las varianzas es importante porque si nosotros realizamos un análisis de tipo ANOVA en donde tenemos distribuciones de probabilidad muy sesgadas, las conclusiones que podemos sacar de este análisis son de dudarse, la verdad. Y bueno, vamos a ver un ejemplo un poco más general. En este caso vamos a tener un pintor, o bueno, una empresa de pintura que quiere probar A, B y C, que son 3 sustancias que están probando dentro de sus pinturas para exteriores y quieren ver cuál es la que genera la pintura con mayor durabilidad. Ahora sí, como dicen, si no hay dolor, no sirve. En este caso voy a empezar un poco con la parte de programación. Si no entienden todo de esto, pues no se preocupen. Esto, como ya mencioné, es un tema un poco más avanzado. Esto me voy a pasar un poco al entorno de R. Pero bueno, voy a mencionar 3 materiales: el material A, el material B y el material C, que cada uno de estos pues se pintó, vamos a decir, en alguna parte de la ciudad, en diferentes partes de la ciudad o en diferentes partes del país, diferentes paredes, y estas son como la cantidad de semanas que duró intacta esa pintura. Este sería nuestro factor categórico, nuestro F, y bueno, obviamente la duración de la pintura sería nuestra variable continua, nuestra variable de respuesta. En este caso pues yo tengo un sistema Linux y a mí me gusta en general trabajar en R en la terminal. Ya luego les mostraré otras formas de trabajar en R, como con otros programas más visuales. Pero bueno, para entrar en este caso simplemente pues escribo la letra R y ya estoy en R. Aquí me indica versiones y cosas así. Y bueno, lo primero pues vamos a agregar los datos. En este caso pues voy a copiarlos de acá, simplemente para no tenerlos que escribir todos. Y como ya mencioné, pues agregamos 3 materiales: material A, B y C, con sus específicas mediciones, cada uno de ellos. Todas estas mediciones son independientes, siguen una distribución normal. Veremos cómo ver eso dentro del curso.
Y bueno, una vez que hacemos esto, pues vamos a definir la duración de todos los materiales, los vamos a poner juntos con un vector. De esta forma vamos a revisar la variable duración. Aquí en esta variable duración, pues si se fijan, tenemos todos los datos que habíamos metido. Simplemente esto es una introducción de variables. Y ahora vamos a generar lo que se conoce como los factores. Vamos a generar una variable que se va a llamar material, que es la repetición del 1 al 3 cada 15. Bueno, mejor la ven. Sería 15 veces el 1, 15 veces el 2 y 15 veces el 3. El 15 es porque se realizaron 15 mediciones en 15 lugares diferentes con estas pinturas. Es por eso cada uno de estos números. Y bueno, simplemente vamos a cambiarle a nombres específicos. Estos serían lo que conocemos como factores. Las clasificaciones o las poblaciones serían material A, B y C simplemente. Perdón, una comilla está material A, B. Vamos a escribirlo. Me falta una comilla de este lado. Estos son de los errores más simples y típicos de listo. Entonces de esta manera tenemos nuestra variable material, en donde tenemos nuestros factores. Esto sería nuestra variable discreta, sería nuestro material A, B y C. Y acá nos dice cuáles son los niveles o las poblaciones, que serían los que ya conocemos. Ahora vamos a generar este es el código que estoy utilizando simplemente. Ahora tenemos que establecer los materiales como factores. Utilizamos la función GL. Si queremos saber qué hace la función GL, vamos a poner un signo de interrogación y GL. Y bueno, que nos dice una descripción: genera los factores especificando un patrón de los niveles, cómo se utiliza, valores, ejemplos. Y bueno, lo que vamos a hacer simplemente va a ser materiales. Vamos a meter la variable GL3 15 vamos a concatenar Perdón que no expliqué que estoy escribiendo en este momento, ahorita se los voy a explicar. Ok, falta un igual acá. Lo que estamos haciendo es generando lo que se conoce como factores. R utiliza factores para esto y para otras cosas y muchos programas de estadística. Entonces la función GL nos está sirviendo para esto. Los factores también se llaman niveles, por eso es la función GL, para generar niveles. Ahora lo vemos, pues básicamente nos quedamos igual, simplemente estamos definiendo que esos son los niveles. Y vamos a utilizar aquí una función que se llama tapply, que es parte de las familias de las funciones de apply, donde vamos a decir que nos dé un resumen de cada una de estos materiales. Y bueno, ¿qué nos dice este resumen? Nos da el valor mínimo en cada uno de los casos, alrededor de 4.9, 4.3 en el primer caso, el valor máximo del otro extremo, 5.8 hasta 7.6, y nos da los cuantiles, el primer cuantil, el segundo cuantil y el tercer cuantil, ¿no? Ya explicaré en otra ocasión qué son los cuantiles, pero bueno, lo importante que deben de ver es cómo más o menos se está distribuyendo cada uno de estos materiales. Y bueno, la función tapply simplemente es una función es un apply para tablas, que es una función recursiva para usar la función summary. Y bueno, vamos a hacer esto un poquito más gráfico. Vamos a graficar estas cosas. La duración en contraste con materiales. Nos abre esta gráfica, esta gráfica de cajas, en donde es importante saber qué significa cada una de estas cosas. Bueno, en el eje X obviamente tenemos los materiales A, B y C, y en el eje Y tenemos la duración de estos materiales.
Voy a empezar con la media. La línea que está aquí negra representa la media, cada una de estas, mientras que los extremos de la caja representan el menor cuantil y el mayor, es decir, el 25% que son menores a este valor y el 25% son mayores que este valor. Las líneas estas punteadas indican diferentes valores hasta llegar al máximo de esta variable y al mínimo de esta variable en los extremos, y lo que son los outliers. Puede haber outliers arriba como abajo. Igual en cada una de estas tenemos el valor mínimo, el valor máximo, tenemos las medias, el cuantil bajo que es el 25%, y el cuantil alto que es el que estaría como en el 75%, ¿no? Mayor al 75%. Y bueno, después de esto van a ver que hacer este tipo de análisis en R es muy simple. Simplemente vamos a definir una variable que se llama ANOVA resultado, y vamos a generar la función ANOVA, válgame la redundancia. Bueno, vamos a utilizar la función ANOVA sobre la variable duración, que es nuestra variable continua, perdón, duración, y materiales, que es nuestra variable no continua, discreta. Y simplemente vamos a ver un resumen de estos datos. Listo. Aquí, ¿qué es lo que vemos ahora? Hay que entender qué es lo que estamos viendo. Primero dice dos renglones, materiales y residuales, y expliqué un poco qué son los residuales. Y bueno, en materiales tenemos que tenemos una desviación, unos grados de libertad de 2, lo cual pues nos da información para tener una estimación del valor f de la distribución f. Después tenemos lo que sería la suma de los cuadrados dada la fuente. Después tenemos la media de estos cuadrados. Después tenemos el valor f de la distribución f, y al final lo que tenemos pues lo que es el valor p, el p-value, ¿no? Y al final, ya inclusive fuera de la tabla, tenemos unos asteriscos. Esos asteriscos se relacionan con el valor p. Si tiene 3 asteriscos, queremos decir que es muy significativo. Si tiene 2, pues tiene un valor p relacionado con .001. Si tiene 1, tiene con .1, y cualquiera de estos valores pues realmente yo lo ignoraría por completo, ¿no? Cuando tenemos más de un factor, pues estos factores nos van apareciendo aquí y nos dice cuáles son los significativos y cuáles no. Ahora, esto no significa que todos los materiales sean significativos, simplemente nos dice que al menos uno de ellos, hay que recordar nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Esto nos dice que al menos uno de ellos es significativo o es mejor, de mayor calidad en este caso. Para el caso de los medicamentos, pues sería que uno de esos medicamentos sería significativo para el tratamiento de la enfermedad. Ahora, para saber cuáles se requieren otro tipo de análisis. Para este caso, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Solo les comento, hay otro tipo de análisis que sirven para saber exactamente cuál es, y bueno, nos da más información, por ejemplo con un p-value ajustado y cosas por el estilo. Entonces hay que recordar que no hay que quedarse solamente con esta parte, porque esto nos da solamente una idea, y estamos hablando de correlaciones, no estamos hablando de causalidades. Entonces es todo por este video. Esperemos que se registren dentro del curso, que los veamos ahí, y vamos a entrar más a profundidad y a resolver obviamente todas las dudas y todas las preguntas que vayan surgiendo de y de todos los temas, ¿no? Muchas gracias, y es todo.